Vamos a resolver ahora el problema número 9, que dice lo siguiente. Si una viga de madera de 2 metros de largo se divide en dos partes que se encuentran en la proporción de 5 a 7 y la parte de menor longitud se corta a su vez en dos segmentos con razón de 2 a 3, ¿cuánto mide la longitud de la parte más pequeña en que se cortó la viga? Bueno, este ejercicio es un poquito largo, ¿verdad? Y hay varias maneras de hacerlo. Lo voy a explicar a mi manera. Ojalá y me entiendan y por lo menos tengan algunos conceptos base por si les llega a venir un ejercicio similar en el examen. Dice que se tiene una viga de madera de 2 metros de largo. Entonces vamos a suponer que esta es la viga de madera que mide 2 metros de largo, de aquí a aquí. ¿Sale? Y nos dice que se divide en dos partes. En dos partes. No sabemos cuánto mide cada parte. Lo que sabemos es que hay una proporción entre esas dos partes. La proporción es de 5 a 7. De 5 a 7. ¿De acuerdo? Recuerden que una proporción se puede escribir de esta manera, pero también se puede escribir en forma de fracción. ¿De acuerdo? También se puede escribir en forma de fracción o como una razón. ¿De acuerdo? Entonces yo este 5 a 7 lo puedo escribir como 5 séptimos. ¿Vale? Entonces recuerden que puedo escribirlo de estas dos maneras. Y para el ejemplo lo voy a escribir en forma de fracción y esta fracción la vamos a ocupar más adelante. Bien, retomo el texto. Dice que es una viga de 2 metros de largo que se divide en dos partes. No son partes iguales, no lo sabemos. Y obviamente no son partes iguales porque la relación es de 5 a 7. ¿De acuerdo? Son dos números distintos, por lo tanto no tendrían por qué medir los dos pedazos lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a hacer una suposición de que parto esta viga en dos. Mi primer pedazo de aquí a aquí. Y mi otro pedazo obviamente es este de aquí, ¿no? Más o menos, ahí está. ¿Vale? Parece que son pedazos iguales, pero bueno, estoy asumiendo que no lo son. ¿Vale? Ahora bien, yo parto mi viga en dos partes iguales. No conozco cuánto vale cada parte o cuánto mide. Pero bueno, vamos a asignarles incógnitas, ¿verdad? A cada una de estas partes. Entonces yo corto esto en dos partes. A mi primera parte le voy a llamar X. No sé cuánto vale, pero le voy a llamar X, porque es un dato desconocido, pero que puedo conocer. Y esta parte, para obtener la medida de esta parte, pues es una simple resta. Si yo a 2 metros, a los 2 metros que tenía originalmente, le quito la parte de X, le quito, o sea, le resto la parte de X, entonces obtendría la medida de la otra viga, ¿no? Porque se parte, recuerden que esta viga principal se parte en dos pedazos. Un pedazo es X, que es lo que yo desconozco, y el otro lo obtendría de restar 2, que es la viga completa, menos lo que le corresponde a X. Y así es como obtengo las expresiones para una parte y la otra parte de la viga que se dividió, ¿vale? Bien, ahora dice que estas dos partes están en esta proporción de 5 a 7. Entonces vamos a obtener una proporción o una expresión que me permita relacionar las medidas de los pedazos de la viga con la proporción que me está dando el problema. Entonces dice que la relación de las medidas, que en este caso una es X y la otra es 2 menos X, la relación entre esas dos vigas, en esos dos pedazos que quedaron, están en una proporción 5 a 7. ¿De acuerdo? Están en una proporción 5 a 7. Y así es como construyo mi expresión. Y ahora con esta expresión voy a despejar X para que obtenga la medida de este pedazo de viga. Y por lo tanto puedo obtener también
el otro pedazo, ¿de acuerdo? Entonces voy a resolver esta ecuación. Vamos a resolver la ecuación. Y entonces lo que está dividiendo lo paso multiplicando al lado contrario. El 7 multiplicaría la x y el 2 menos x multiplicaría al 5. Por lo tanto, 7 multiplica x del lado izquierdo y del lado derecho el 5 multiplica a 2 menos x. ¿Vale? Espero que ya a esas alturas ya puedan resolver ecuaciones de manera pronta, ¿verdad? 7 por x son 7x, que esto es igual. 5 por 2 son 10, más por menos menos, 5 por x son 5x. Ahí está. Pasando las x a la izquierda, el 7x pues ya está en la izquierda, pero el 5x negativo va a pasar sumando al lado izquierdo y eso va a ser exactamente igual a 10, ¿vale? Ahora bien, 7x más 5x por reducción de términos semejantes son 12x y esto es exactamente igual a 10. Finalmente, x es igual a 10 entre 12, porque el 12 que está multiplicando pasa dividiendo. Simplificando la fracción me daría x igual, si saco mitades, arriba sería mitad de 10 es 5, mitad de 12 es 6. 5 sextos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que observen que en este arreglo la x vale 5 sextos, ¿verdad? La x vale 5 sextos. 5 sextos. Y por lo tanto, el otro pedazo de la viga sería restar 2 menos x. Como x vale 5 sextos, habría que restar 2 menos 5 sextos. Si lo hago por aquí, 2 menos 5 sextos, al 2 le agrego un 1 para hacer la resta. 1 por 6 es 6, 2 por 6 son 12, menos 5 por 1 5, y 12 menos 5 son 7 sextos. Por lo tanto, el otro pedazo de viga mide 7 sextos. ¿De acuerdo? Ahí está. Uno mide 5 sextos y el otro mide 7 sextos. Ya tengo la medida de cada pedazo de viga. Obviamente estas medidas están en metros. Eso no lo pierdan de vista. Porque si partimos una viga que mide 2 metros, pues al partirla las unidades resultantes también van a estar en metros, ¿sale? Hay que tenerlo en consideración. Ahora bien, no he terminado el problema. Porque aquí voy hasta la parte donde dice, una viga de madera de 2 metros de largo se divide en dos partes que se encuentran en la proporción de 5 a 7. Ya está, ya sé cuánto vale cada pedazo de los dos en el que se partió. Y luego dice, la parte de menor longitud a su vez se corta en dos segmentos, es decir, la parte más pequeña de estas dos, ¿cuál es la parte más pequeña de estas dos? 5 sextos. La parte más pequeña de estas dos se va a partir nuevamente en dos segmentos y esos dos segmentos van a tener razón de 2 a 3, ¿vale? Entonces esa es la parte que me falta todavía por hacer. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Teníamos originalmente una viga de 2 metros donde se partió en dos partes iguales que tenían una relación de 5 a 7 y haciendo el cálculo que ya vimos anteriormente con las ecuaciones obtuvimos dos pedazos, un pedazo que mide 5 sextos, ¿verdad? 5 sextos de metro, que fue el valor de la incógnita x, y el otro pedazo que mide 7 sextos de metro, ¿verdad? Obtuvimos esos dos pedazos y el problema nos dice que de estos dos pedazos el más pequeño se va a volver a dividir en dos. ¿Cuál de estos dos pedazos es más pequeño? Obviamente el más pequeño, ¿verdad? Es 5 sextos. El más pequeño es 5 sextos y el más grande 7 sextos, porque incluso este sobrepasa de la unidad, ¿de acuerdo? Entonces el más pequeño es 5 sextos. Entonces esta pequeña viga, esta pequeña fracción se va a volver a partir en dos. Entonces vuelvo a replantear mi ejercicio nuevamente, ¿verdad? Tengo una nueva viga que ahora mide 5 sextos
de metro y que la voy a partir en dos. Una parte, no sé cuánto vale, le voy a asignar otra vez la incógnita X. Y la otra parte tampoco sé cuánto vale, pero sé que se puede obtener restando 5/6 menos el valor de X. Si yo a la viga original le resto lo que vale X, entonces obtengo el valor de del otro pedazo, ¿vale? Ahora, aquí el detalle es que dice que estos nuevos cortes, ¿verdad? Estos nuevos cortes están en la proporción de 2:3. Entonces vamos a representarlo en fracción, como lo hicimos hace rato. Ahí está, ¿verdad? Y vamos con estos datos a establecer una relación entre la proporción que me dan y las medidas de los dos pedazos resultantes de cortar esta viga de 5/6 de metro, ¿vale? Entonces tenemos que la relación entre estas dos medidas, X entre 5/6 menos X, es igual a la relación de proporcionalidad, que en este caso es 2:3, 2/3, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer de esto es despejar X. ¿Para qué despejamos X? Porque el problema nos dice, nos pregunta que cuánto mide la longitud de la parte más pequeña en la que se cortó la viga. Obviamente, la viga originalmente en el ejercicio medía 2 metros. Ya hicimos un par de cortes hace rato y ahora vamos a hacer otro par de cortes para que entonces tengamos 4 pedazos, ¿verdad? Y obviamente de estos dos va a salir el corte más pequeño de toda la viga que teníamos originalmente. Entonces vamos a resolver esta ecuación, aplicamos lo mismo de hace rato, el 3 lo multiplicamos por X y el 5/6 menos X lo multiplicamos por 2. Entonces 3 por X es igual al 2 que multiplica a 5/6 menos X. Lo que está dividiendo lo pasé multiplicando a su lado contrario. Procedo a hacer las multiplicaciones. 3 por X, 3X, y esto es igual 2 por 5/6. Recordemos que eso lo podemos resolver multiplicando el entero por el numerador. 2 por 5, 10. Y el 10 lo divido entre 6. El denominador sigue siendo el mismo. Más por menos, menos. 2 por X, 2X. Y bueno, el 2X que está negativo lo paso sumando al lado izquierdo. Entonces tendría 3X más 2X igual a 10/6, que simplificados son 5/3. ¿De acuerdo? Sacándole mitad al 10/6 tengo 5/3. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3. Sumando aquí del lado izquierdo 3 más 2 son 5X. Y esto es igual a 5/3. ¿De acuerdo? Ahí está. Y después este 5 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, X es igual a 5/3 entre 5. Le agrego un 1 para aplicar la ley del sándwich. Por lo tanto, multiplicaría 5 por 1. 5 por 1 en la parte de arriba y 3 por 5 en la parte de abajo. No aplico la multiplicación como tal porque me doy cuenta que tengo un factor igual arriba y abajo, entonces puedo eliminar rápidamente y me quedaría 1/3, ¿de acuerdo? Pude haber multiplicado 5 por 1, 5, y luego 3 por 5, 15, me quedarían 5/15, que simplificado también me darían 1/3. Eso significa que en este pedazo, en esta viga de 5/6 de metro que se partió en dos vigas más pequeñas en una relación de 2:3, esta parte mide 1/3, ¿de acuerdo? Esta parte mide 1/3 y la otra parte dice que la obtengo de restar 5/6 menos X. Vamos a restar entonces 5/6 menos X, pero X vale 1/3.
Vamos a hacer esa resta entonces. Tendríamos 6 por 3, 18. Luego multiplicado cruzado, 5 por 3 son 15. Menos 6 por 1 son 6. Entonces, ¿verdad? Tenemos que 15 menos 6 son 9 entre 18. Que simplificado, ¿verdad? Tenemos que 9 entre 18, si sacamos tercia, 9 entre 3 me da 3, 18 entre 3 me da 6, y volvemos a sacar tercia, 3 entre 3 me da 1, y 6 entre 3 me da 2. Por lo tanto, aquí me dice que esta parte de la viga mide 1/2. Ahí está, 1/2 de metro, porque recordemos que estamos hablando de metros. Bien, entonces, de estas dos partes, ¿cuál es la parte más pequeña? ¿Qué es más pequeño? ¿Un tercio o un metro? Ajá. Recordemos que un tercio es aproximadamente 0.3333 y 1/2 es 0.5. Por lo tanto, la fracción más pequeña y por lo tanto la viga más pequeña en la que se partió originalmente la viga principal de 2 metros es 1/3 de metro. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos concluir que la viga más pequeña o el trozo más pequeño en el que se partió la viga principal de mi ejercicio es 1/3 de metro. Y esa es la respuesta correcta al ejercicio número 9 que se encuentra en el inciso B. Entonces mi recomendación es revisar el ejercicio una y otra vez para lograr entender qué es lo que se hizo y seguir trabajando en ello.